Como internacionalistas siempre recibimos muchas preguntas sobre qué es comercio internacional, qué es negocios internacionales, qué son las relaciones internacionales y la diplomacia. Pues aunque todas están muy ligadas, son muy diferentes. Y en este podcast vamos a estar respondiendo preguntas que usualmente nos llegan a nuestras redes sociales. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. Bien, señores, entrando de lleno en lo que es nuestro podcast de hoy, vamos a estar hablando sobre diversas preguntas. Una de ellas es, quiero ser un internacionalista, pero no sé qué estudiar. Muchas veces me dicen, estudio relaciones internacionales o estudio derecho y luego me especializo en derecho internacional, estudio negocios internacionales, estudio comercio exterior. Y aunque todo suene muy similar, ninguno es lo mismo. Siempre mi respuesta es la siguiente. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Le gustan los negocios? ¿Le gusta el comercio? ¿Le gusta la política y la diplomacia? Entonces, orientado a eso, usted debe de elegir una carrera. Es decir, cuando usted estudia comercio exterior, usted va a conocer sobre procesos aduanales, sobre los tratados que se necesitan para exportar, importar entre regiones y otras. Es un enfoque más comercial sobre todo el sistema que lleva poder comercializar con otras naciones. Cuando usted estudia negocios internacionales, usted es una persona que va a interactuar con otro estado, con otras multinacionales para traer negocios y viceversa entre naciones. Usted va a representar de manera internacional. Y alguien que se dedica a los negocios internacionales, por ejemplo, mi MBA es con concentración en negocios internacionales, conoce el mercado internacional, conoce sobre el comportamiento sociológico para entender y proponer negocios y conoce sobre todo los acuerdos que existen entre el país donde le interesa a la multinacional que está representando poner el negocio y todo eso. Entonces ustedes ven esos enviados especiales que viajan y que conocen el lugar, la cultura, el clima de negocios antes de invertir. Eso es un trabajo. Y de hecho, eso es un perfil de alguien que estudió negocios internacionales. Ahora, el que estudia relaciones internacionales, esto va más al ámbito de la política y la diplomacia. Conocer sobre relaciones internacionales es válido y va a ser importante en las tres carreras que usted elija. Sin embargo, las relaciones internacionales van más ligado a lo que es la política internacional. Conocer la historia, conocer cómo se han desarrollado esas naciones, cuáles son sus puntos fuertes, qué acuerdos hay que negociar, cómo hay un acercamiento diplomático, cómo limar asperezas, cómo crear lazos de amistad. Y todo eso es lo que nosotros conocemos como las relaciones entre los estados. Entonces, sí hay una marcada diferencia entre esas tres carreras y eso es lo primordial de entender antes de elegir cualquiera de ellas. En mis inicios, yo quería estudiar negocios internacionales. Por una cosa u otra terminé estudiando relaciones internacionales y no me arrepiento, me encanta. Y por eso estoy haciendo mi MBA con concentración en negocios internacionales, para dedicarme también al área más comercial. Hay que conocer también los campos de trabajo de cada área. Por ejemplo, usted estudia relaciones internacionales, usted tiene un campo amplio de trabajo. Usted puede trabajar desde multinacionales, desde las oficinas de relaciones internacionales de diferentes empresas, de bancos, igual en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en embajadas, en organismos internacionales. Pero asimismo, el que se dedica a estudiar negocios internacionales se va a ir por la parte más comercial, no la parte menos política. Y todos son aspectos muy importantes y van un poco relacionados, pero son diferentes. Entonces, cuando usted desee saber cuál de las tres áreas les va a interesar para sus estudios, es importante que haga una pasantía.
Haga una pasantía en organismos internacionales, haga una pasantía en fundaciones que toquen temas con los objetivos de desarrollo de milenio, que usted se pueda ir identificando qué es lo que usted quiere. Igualmente se puede acercar al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y hacer también una pasantía y ver si lo suyo es la diplomacia. Y también en una multinacional, ¿por qué no? Siempre les recomiendo que hagan pasantías porque es la manera que usted tiene de ver el campo de trabajo y ver si realmente le gusta y entender que aunque son carreras similares, tienen muchas diferencias en lo que es el trabajo de campo. Por ejemplo, hay algo que en la diplomacia, que es la diplomacia backstage, como yo le llamaría, se trabaja dentro de las oficinas, se hacen trabajos y estudios, investigaciones para conocer un poco más los países con los cuales nuestros estados tienen relaciones. Y eso ya es un trabajo más, digamos que pedagógico, es un trabajo que usualmente cuando el que empieza a estudiar relaciones internacionales, no me digan que no, porque es así. Yo quiero ser embajador, eso es lo primero. Usted inscribiendo esa carrera quiere ser embajador, pero hay un trabajo backstage de crecimiento y también conociendo, ¿verdad?, la Cancillería de su país, porque cada una puede manejarse de manera muy distinta. Conocer esa parte para saber cómo se entra a la carrera diplomática en su país. Cada país tienen sus leyes. Hay países que se entra por concurso. Y lo importante es usted saber y conocer esa parte antes de. Porque en el caso mío, que vivo aquí en República Dominicana, si yo hubiese analizado mejor, yo hacía directamente mi maestría en Cancillería y así inmediatamente ya yo concursaba para la carrera también. Entonces hay a veces mucho desconocimiento de nosotros que no investigamos bien en qué nos vemos desarrollando nuestras actividades remuneradas en un futuro para poder elegir la carrera correcta. Porque al fin y al cabo, eso que le dicen a usted de que el que hace lo que ama nunca tendrá que trabajar, eso no es mentira. Entonces, por eso, cuando uno está jovencito, que puede dedicarle el tiempo a decir, bueno, yo voy a durar 6 meses, 3 meses, trabajando de manera gratuita, que es lo que es una pasantía, usted tiene más oportunidad de entender lo que usted quiere y de ver lo que usted le apasiona. Algo que tienen en común estas 3 carreras es los idiomas. Siempre lo recalco. Cuando usted estudia los idiomas de diferentes idiomas, usted aprende mucho también sobre esa cultura. Y de hecho, son habilidades básicas para un buen negociante. Y ya sea que usted estudie negocios internacionales o relaciones internacionales, diplomacia, tiene que ser un buen negociante. Y estas son habilidades que debe de trabajarlas. Es más, desde el colegio. Usted está en el colegio, vaya estudiando idiomas. El idioma es básico para estas carreras. Y si algo le puedo decir es que le va a servir de mucho, le va a abrir muchas puertas y lo va a ayudar a poder desenvolverse como profesional. Otro punto importante es, señor, inscribirse en modelos de Naciones Unidas, ya sean en el colegio o en la universidad. Esto le va a ayudar mucho a entender y conocer cómo es el trabajo de campo de un funcionario, de un organismo internacional, de un diplomático, cómo se negocian los tratados y cómo se hacen las investigaciones per se para poder negociar y para poder proponer acuerdos. También cómo se resuelven conflictos y entre otras cosas. Esos son puntos que lo van a ayudar muchísimo a ir entendiendo cómo es el campo de trabajo de un internacionalista. Y algo que a mí me ayudó muchísimo también fue que a pesar de que estudié Relaciones Internacionales, yo participaba en competencias de Derecho Internacional. Eso fue muy importante para el desarrollo de mi carrera, porque se ve también la defensa de una posición de un Estado desde otra perspectiva. Que los modelos de Naciones Unidas ahí son más posición país y
y cómo uno encara como embajador, como delegado, una posición para poder defender lo que su Estado está proponiendo o se adhiere a otra posición de otro país y se trabaja en conjunto. Sin embargo, las competencias de derecho internacional le ayudan muchísimo también a entender cómo se manejan las situaciones entre los estados cuando existen conflictos, cuando se escalan a nivel, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, la Corte de Derecho Internacional. Existen diferentes mecanismos que los estados usan. Y no es lo mismo hacer un trabajo universitario, explicar un trabajo universitario, que trabajarlo de lleno en el campo, en estas competencias. Porque usted estudia, usted se expone y de hecho los jueces siempre son personas ya con una vasta experiencia que no es que están ahí para juzgarlo, sino para decirle a usted, mire, sí, esto bien, esto sí, y le sirve luego como experiencia laboral, es muy importante. Otras preguntas que me han hecho incluso han sido sobre las tesis, no sé de qué hacer mi tesis. Siempre también le digo, hágalo sobre un tema que usted le apasione y un tema que usted se vea desarrollando también en el futuro, porque así, valga la redundancia, no trabaja de balde. Le aporta más también a su carrera. Decir, bueno, mire, yo hice esto, porque la tesis es todo un trabajo, un libro que uno hace cuando está en la universidad. Y realmente ponerle todo el empeño a algo en lo cual usted también le va a seguir sacando provecho en el futuro es muy importante como estudiante, no elegir un tema sin analizarlo bien. Entonces me sorprende mucho las veces que a mí me hacen esa pregunta, que no saben sobre qué hacer su tesis, porque realmente uno tiene que estar muy, como les dije, usted hace su pasantía y usted ve para dónde quiere ir, pero ya cuando usted va a hacer su tesis, usted tiene que tener un poco claro hacia dónde se dirige. Entonces piense siempre, usted, ¿qué usted quiere? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Acérquese a las embajadas, acérquese a los organismos internacionales, acérquese a las fundaciones. Algo que yo descubrí que a Carolina le gustaba es la comunicación internacional y fue precisamente exponiéndome. Yo quería trabajar en el área y desarrollamos la plataforma de foros generales y en mi sección de Global Diplomática empecé a hacer artículos y analizar temas. Vimos cómo la geopolítica influye en las decisiones que toman nuestros gobiernos, porque de repente se arma un conflicto y ya eso tiene todo un entramado que se va estudiando, porque ya sabes que se van a cerrar rutas comerciales donde el petróleo se encarece, donde eso significa que el presidente se va a ver compilado a tener que subir los precios de los suministros, porque todo depende ahora mismo del petróleo. Entonces hay detalles que uno lo va viendo a medida uno va estudiando y a medida uno se va identificando. Yo desarrollé esta pasión por la comunicación internacional, por el deseo de trabajar en mi área de relaciones internacionales. Entonces, me gusta poner este ejemplo porque no lo hubiese sabido si no me hubiese arriesgado. Entonces, arriésguese. Y tóquenos la puerta también. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, estamos a la orden. Si quieren orientación, estamos a la orden. Porque recuerden siempre que Global Diplomática quiere ser la academia gratuita del internacionalista. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.